Gracias a los asistentes por sus importantes aportes para recordarle a las Américas y el mundo que Cuba tiene una crisis total. Porque si vemos la prensa normal, si vemos las noticias, crisis y subida del dólar en la Argentina, corralito en Bolivia, ausencia de dólares, quiebran 1 y 2 bancos, Venezuela en gran crisis humanitaria, se acaban los dólares en Nicaragua, sube el costo de vida y la inflación aquí y allá, y de Cuba nada. Cuba parecería un paraje olvidado o un paraíso olvidado, y es todo lo contrario. Cuba es el centro productor de la crisis y del crimen organizado en la región, y por eso es importante ver lo que está pasando en Cuba, porque además, bajo el régimen totalitario que oprime al pueblo cubano, son muy pocas las posibilidades de que los cubanos muestren la desgracia que están viviendo, aunque cerca de 500.000 de cubanos que han salido en el último año de la isla lo testifican. Las conclusiones nos dicen cosas que sabemos, pero que es necesario repetir hasta el cansancio y hasta que terminen, porque esta lucha es hasta que el pueblo cubano recupere su libertad, y de esa manera, como bien ha señalado el presidente Regalado, se acote, termine la más importante y tal vez el único centro de agresión y de desestabilización que existe en las Américas desde hace 64 años. Se trata de una dictadura totalitaria, Cuba con control total, sistema de oprobio, organización criminal y operación de crimen organizado que se ha transnacionalizado. Porque ese es otro tema. Si fuera solo Cuba, qué pena por los cubanos, pero han repetido el proyecto y el programa en Venezuela. De Cuba han salido 500.000 de cubanos, de Venezuela 7 millones. Venezuela, el país más rico de la región, el país más estable, el país con las reservas petroleras más importantes del mundo, hoy día tiene una crisis humanitaria que afecta a toda la región. En la frontera del Perú y Chile se ha montado un incidente muy grave que continúa porque Chile está votando a los venezolanos y el Perú no los quiere recibir. Y todo el mundo trabaja en el tema, pero nadie mira al verdadero responsable, que es Cuba. La dictadura autora de haber desgraciado a Venezuela, que está haciendo lo mismo con su gente. Los datos de la realidad nos muestran que en Cuba hay un colapso total. Hay un total colapso energético, suministro de electricidad en crisis, falta de alimento, crisis migratoria, la gente que huye, crisis de vivienda. Una situación para la cual yo solo quiero poner un ejemplo a través de un informe que acaba de salir del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Este informe, fechado el mes pasado, dice que la dieta cubana es difícilmente empeorable y señala que el pueblo cubano está sufriendo una crisis alimentaria extrema. Y cito: el suministro de alimentos racionados para el grupo de la población cuya edad oscila entre los 14 y 60 años en Cuba solo cubre el 36% de la ingesta de energía, el 24% de las recomendaciones diarias de proteínas y el 18% de las grasas. Así está viviendo el pueblo cubano, lo dice las Naciones Unidas. Y agrega que hay un acento en la desigualdad por la remisión de divisas. Los que no reciben remesas son quienes más sufren la malnutrición. El salario mínimo mensual es insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales recomendados para la población cubana, 2.300 kilocalorías al día. Como resultado, dice el informe, el país experimentó escasez de alimentos, incluidos los principales cereales, frijoles, etc., y productos lácteos y carnes de res y cerdo. Y termina diciendo que los hogares cubanos destinan entre un 55 al 65% para alimentación de todo su ingreso, lo que es un porcentaje extraordinariamente desproporcionado. O sea, ¿qué está pasando en Cuba? Están matando de hambre a la población.
Esos porcentajes de alimentación que acaban de ser certificados por las Naciones Unidas son absolutamente inaceptables y por eso vemos que Cuba está peor que en 1999, cuando llegó a la situación de deterioro más grave en su periodo especial y fue rescatada por Hugo Chávez, que desde entonces le entregó Venezuela para que termine como está hoy día Venezuela, no para que mejore Cuba, porque Cuba está peor que el 99 y Venezuela peor que nunca. Hoy día el tema es que esto se explica a través de varios conceptos que han sido aquí expuestos y que voy a resumir. Dictadura, estatismo, centralismo, ausencia de control público, no rendición de cuentas, crimen organizado e impunidad, entre otras cosas. O sea, todos los males concentrados en el ejercicio de un poder que está siendo tolerado por las democracias del mundo. Y este es otro tema. Lo que está pasando en Cuba, ¿lo saben los gobiernos democráticos? Claro que sí. ¿Lo saben los organismos internacionales? Claro que sí. Y la solución es ayudar a Cuba en el tema migratorio, continuar mandándole más apoyo internacional, porque el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de hacer este informe, manda ayuda alimentaria a Cuba, manda millones de dólares en ayuda alimentaria. Van a seguir tolerando desde el sistema internacional, los líderes y los gobiernos democráticos, que la crisis total de Cuba esté matando, esté oprimiendo, esté encarcelando, esté reprimiendo, pero además esté matando de hambre al pueblo cubano. Y ante esa pregunta, la respuesta que aquí también se ha planteado. Ya hubo una implosión social el 21 de julio. Es un hecho inevitable que va a suceder otra y después otra y después otra. Es solo cuestión de tiempo, porque la dictadura cubana no tiene pueblo, no tiene respaldo popular, no tiene economía, no tiene narrativa y no tiene opciones. ¿Cuál es el Chávez que va a entregar una nueva Venezuela, como sucedió en 1999 a Cuba, para que 20 años más tarde genere una crisis regional como la que existe hoy día en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y en la presión con su modelo en gobiernos paradictatoriales como el de Colombia, como el de Chile, como el de Argentina, como el de Brasil, como el de México? ¿Quién va a ser el salvador de esta crisis total de Cuba? Nadie, no hay. A China ya le deben más de 10.000 millones de dólares, son inelegibles en el mundo y no ha de haber un dictador que entregue su país, como hizo Chávez, para facilitar unos años más de vida a la dictadura. O sea, no tienen opciones. Viene lo inevitable, señores, y para terminar, yo quiero leer un párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque lo inevitable es la rebelión. Y sobre la rebelión, la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, dice que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, y en este caso el hambre.